¿Cómo están? Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. En octubre de este año, la UNAM va a decidir de la mano de su comunidad universitaria quién será el nuevo rector o rectora que suceda a Enrique Graue para este periodo 2023-2027. Así la máxima casa de estudios, pues se ostenta como una de las 100 mejores universidades de todo el mundo, en donde se preparan, para que tengan un dato, para la vida 373,000 personas entre bachillerato, licenciatura y posgrado. Así, también la UNAM es una universidad con la mayor matrícula en Latinoamérica, lo que implica muchos retos al interior y al exterior. Pero ¿por qué es tan importante estar al tanto de este proceso en la UNAM, aunque no seamos universitarios? ¿Cómo juega en todo esto la política, los intereses, los retos, incluso la alternancia en el gobierno? De eso platico hoy con un hombre que conoce muchísimo del tema, Pedro Salazar Ugarte, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigador y quien ya estuvo en esta contienda en 2019. Pedro, ¿qué tal? Gaby, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar contigo. No, pues qué bueno que se me hizo, estamos esperando los tiempos perfectos para poder platicarlo. Y yo empezaría preguntándote, tú que ya has estado como miembro de la comunidad universitaria, pero en este proceso, ¿por qué nos debe interesar a todos y no nada más a la comunidad universitaria este proceso y por qué es tan importante? A ver, porque ya lo decías tú, es una de las universidades más importantes del mundo. Yo creo que es el proyecto cultural más importante del siglo XX, sin duda en México, con un impacto además y una influencia muy relevante en todo el continente latinoamericano. Porque la UNAM además solemos imaginarla o pensarla algunas personas en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y no es así. La universidad hoy tiene campus en toda la República, tiene una presencia de carácter nacional, por eso de hecho el eslogan de estos años ha sido la Universidad de la Nación, porque de hecho lo es. Y en ese sentido es una institución clave del Estado mexicano, con autonomía frente al gobierno, frente a los gobiernos, pero forma parte de las instituciones del Estado, así está reconocida en la Constitución, y es un factor de estabilidad o potencialmente de inestabilidad política a nivel nacional. En ese sentido, quien encabece a la universidad, pues es, una responsabilidad muy importante. No es únicamente la persona rectora, la que tiene bajo su responsabilidad la gobernabilidad de la universidad. Son varios cuerpos colegiados y distintas instancias, pero bueno, sin duda, quien está a la cabeza, pues tiene una responsabilidad muy importante, tiene un peso simbólico muy importante hacia el interior y hacia el exterior, y debe de tener una capacidad de gobernar a esa institución tan grande, pero también de insertarla en las dinámicas nacionales. Mencionas tú, por ejemplo, el momento de la alternancia, decías, del proceso político que vive el país ya en este momento y de cara al próximo año, a junio del 2024. Bueno, lo que suceda ahora en la universidad y cómo se conduzca la universidad en los próximos meses, sin duda es un factor que puede tener una incidencia muy relevante en los procesos políticos nacionales de cara al año electoral del próximo año. Con esto que me estás diciendo, Pedro, yo te preguntaría, ¿el puesto, de rector de la UNAM es un puesto político? Sin duda. A ver, es un puesto, en el que se procura que quien lo ocupe tenga una trayectoria y un prestigio académico en la disciplina de su formación, porque hay que recordar también que ha habido rectores de distintas disciplinas, ¿no? Ahora van 3 médicos al hilo, pero anteriormente han habido personas que vienen del área de ciencias, personas que vienen del área del derecho, personas que vienen de ingeniería, en fin, de las distintas disciplinas. Y en ese sentido, la trayectoria académica, pues es un elemento que le da autoridad y peso a la persona rectora. Pero se trata de un cargo inevitablemente político. Se trata de gobernar a la comunidad universitaria, que es muy compleja. Hay que pensar que dentro de la comunidad universitaria los principales protagonistas son esos 373,000 estudiantes que están en todos los niveles, desde muy jovencitas y muy jovencitos hasta quienes se encuentran ya, en los niveles de posgrado, pero también tienes a un sector de un profesorado muy importante, de un profesorado que cada vez es más de tiempo completo, tienes a quienes estamos en las áreas de investigación y después tienes también un personal administrativo de confianza, pero también administrativo de base. Hay que recordar que la UNAM tiene 2 sindicatos muy importantes, uno académico y uno de personal administrativo, y en ese sentido
quien conduce a la universidad hacia su interior debe de saber y tener la capacidad de gobernarla, pero también debe de tener una interlocución con los otros actores de la vida social, política y estatal del país. La UNAM tiene que negociar todos los años su presupuesto ante la Cámara de Diputados, debe de defender su autonomía ante los intentos de gobiernos de los distintos órdenes de gobierno de influir en la agenda universitaria o de imponer una agenda universitaria, y la UNAM debe ser, y qué bueno que lo sea, muy celosa de su autonomía académica. Y por el otro lado, tienes otro tipo de elementos que se vuelven muy importantes, ¿no? Tienes en la universidad, digamos, una serie de actores al interior que tienen una relevancia en el debate y en la vida pública nacional. Y en ese sentido, pues quien conduce a la universidad debe de marcar un poco el tono, claro, pero debe ser muy respetuoso también de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra de una comunidad que, contrario a lo que se ha dicho en estos años, es venturosamente muy plural, es muy diversa. Dentro de la UNAM hay todas las corrientes de pensamiento, por supuesto, y eso es lo que la hace ser una universidad y eso es lo que la distingue como una comunidad universitaria. Los que hemos estudiado ahí hemos podido comprobar lo que estás diciendo. Ahora, se habla mucho de los retos del propio proceso de cómo se elige al rector de la UNAM. Se habla de los distintos pesos, contrapesos, de que siempre es perfectible este proceso. ¿Qué tanto se ha criticado al interior de la UNAM y qué cambios tendrían que ser necesarios justamente para llevar a cabo un proceso que dicen tiene que ser más transparente? ¿A qué se refieren cuando dicen esto? A ver, hay algunas voces dentro y fuera de la universidad que cuestionan el mecanismo de elección no solamente del rector o rectora, sino también de todos los cargos directivos, ¿no? De quienes hemos sido directores, hemos pasado por ese proceso, y quienes están hoy en funciones, y por supuesto los rectores. Y hay quien observa que es un proceso, digamos, universitario, pero no propiamente democrático, lo cual es cierto, hay que decirlo, es cierto. Es un proceso que le ha funcionado muy bien a la universidad, que yo creo que es un procedimiento adecuado para una institución tan compleja como la UNAM, pero en el que no hay nada parecido a una votación por parte de la comunidad para elegir a sus autoridades, sino que hay un mecanismo en el cual, por supuesto que se escucha a la comunidad, por supuesto que hay distintos espacios en los cuales se pueden expresar las posturas de los distintos sectores de la universidad, pero al final la decisión recae en una junta de gobierno integrada por 15 personalidades. Y esas 15 personalidades son las que, después de hacer este proceso de auscultación, así se llama, de escuchar a la universidad, determinan a qué personas van a entrevistar y determinan quién de esas personas va a ser electa rector. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita hay 17 aspirantes a la rectoría, hombres y mujeres. La Junta va a decidir de estos 17 quién pasa a estas entrevistas que acabas de citar. Ahí se hace un corte de caja importante y luego ellos mismos deciden quién será el nuevo rector de la UNAM. Exactamente. Ahorita hay 17 personas, 12 hombres y 5 mujeres, que alzaron la mano. La Junta de Gobierno lanzó una convocatoria pública y dijo: quien cumple estos requisitos, que son los que establece la legislación universitaria, y tengan interés, presenten su currículum, un plan de trabajo e inscríbanse. Y se inscribieron 17. En estas semanas, la Junta está escuchando a la comunidad, ya empezó a hacer un primer ejercicio de auscultación y va a determinar por ahí del 18 de octubre a quiénes de esas 17 personas va a entrevistar, que pueden ser 3, 4, 5, 10, es decir, el número lo determina la Junta después de haber escuchado y, digamos, medido cuál es el ambiente en torno a las candidaturas. Una vez que determine quiénes van a ser entrevistadas y entrevistados, les llamará uno por uno. Yo viví esa entrevista hace 4 años, son entrevistas interesantísimas, sumamente intensas, a mucho detalle, que duran bastantes horas y en las cuales la Junta realiza las preguntas necesarias para hacerse una idea de quién es quién, de cuáles son, ya en temas muy concretos, sus propuestas y sus tomas de postura. Y al final, cuando termina de entrevistar, la Junta cierra sus puertas, deliberan entre ellos el tiempo que sea necesario. A veces pueden llegar a un acuerdo muy pronto, en algunas ocasiones se tardan mucho en llegar a una decisión, y lo que sabemos es que para la persona en rectoría se requiere una votación de una mayoría calificada.
Es decir, no basta la mitad más uno, sino que son necesarios al menos 10 de 15 votos, ¿no? Y después de la votación y de que se logre una mayoría, se anuncia pues al país entero quién es la persona que ocupará la rectoría por 4 años, que eso también hay que tenerlo muy presente. Los periodos rectorales son breves, ¿eh? Sí, Claro que puede sí, haber sí. una reelección y pueden ser 8 años, como es el caso del rector saliente Enrique Graue, pero en un primer momento es una determinación por un periodo de un cuatrienio. Que es poco tiempo Es con poco todo tiempo. lo complejo que es, por supuesto, una universidad como la UNAM. Ahora, en los últimos 20 años la UNAM pues ha transitado, y creo que lo tocábamos hace un momento, por gobiernos priistas, panistas, morenistas, ha vivido la alternancia y ha seguido muy fuerte en su tema de su autonomía y su postura, que es uno de los grandes retos que siempre se presentan al tener una comunidad y ser un peso político también tan importante en todo el territorio nacional. En ese sentido, ¿por qué esta coyuntura es un reto tan importante y tan difícil para la UNAM al mismo tiempo que se elige este rector? A ver, lo dices muy bien, Gaby. La universidad, tiene como un atributo personal, ya lo mencionábamos, la autonomía. Sí. La autonomía no significa autarquía, es decir, no significa que sea un ente aislado de todos los demás. No, significa que es una institución equidistante con las agendas políticas de otros actores. Así es, sí. Y de actores públicos y de actores privados, ¿eh? La autonomía también se reivindica frente a poderes económicos, frente a los propios medios de comunicación, frente al poder obviamente político, frente a los partidos políticos, porque es una condición necesaria para la libertad de cátedra. Es decir, la autonomía no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr que la universidad pueda realizar la misión social que le corresponde. Y cultural, por supuesto. Y cultural, y en ese sentido, tener, digamos, esta distancia es, insisto, una necesidad, digamos, para lograr sus objetivos. Bueno, en la coyuntura actual, pues vivimos un momento políticamente muy interesante en el país. Digo, todos lo han sido, han habido distintas etapas. Y retos, por supuesto. Y la UNAM es una institución centenaria y lo seguirá claro. siendo. Pero bueno, a ver, viene un proceso electoral el más grande en la historia del país, que en realidad ya inició, ya arrancó, en el que estarán en juego muchos cargos de representación popular, pero además la presidencia de la República, en donde hemos visto, porque pues así está el ambiente, que hay una fuerte polarización política, Por supuesto, una tensión, digamos, en muchos sentidos, un debate permanente de las cuestiones públicas, y eso sin duda pues tiene un impacto hacia el interior de la universidad. Y dentro de la universidad, como es una institución plural, como ya decíamos, pues se ven también reflejadas las distintas posiciones de relevancia social y política en el país. Pero además la UNAM también incide en el debate público. La UNAM tiene una voz de manera natural y los universitarios en distintos espacios en los cuales se les escucha. Y a quienes lo hacen bien y lo hacen con responsabilidad, pues también tienen, digamos, la posibilidad de incidir en cómo se va construyendo opinión pública. Y en ese sentido, una coyuntura política como la que viviremos durante los próximos ya 9 meses y corriendo, pues es particularmente relevante, además para una UNAM que estará estrenando persona en la rectoría. Claro. Es decir, quien llegue a la rectoría va a tener que aprender bien cómo gobernar hacia adentro, pero Así. también inmediatamente. Claro. Y cómo también sortear y lidiar pues una coyuntura en la que sin duda, de manera natural y sin dramatismos, pues van a haber muchas presiones políticas, ¿no? Porque así es, porque suele suceder y porque la universidad, insisto, debe de reivindicar su autonomía, porque la autonomía no todo mundo, digamos, está dispuesto a respetarla y a garantizarla, ¿no? Ahora, en la Junta, estas 15 personas que eligen al rector de la UNAM, pues hay diversidad de pensamientos, lo que es propio y es bueno dentro de una universidad, lo que es necesario, diría yo. Pero supongo, y es algo que se ha criticado, también hay intereses. Cuando se habla de intereses, de que quede una persona u otra por los contextos sociales que se viven alrededor, ¿a qué se refieren tú ya que estás adentro del proceso? O si hay una tendencia a que sean ciertas personas y no otras, ¿a qué se refiere? Mira, la Junta de Gobierno es muy interesante, pues lo dices muy bien, es plural, además por primera vez en la historia está integrada en esta ocasión en su mayoría por mujeres, cosa que nunca había sucedido.
son 15 personas que lo dices, provienen de distintas disciplinas, pero también de distintos campus y sedes de la universidad, eso también es muy importante. De alguna manera representan, digamos, a la comunidad universitaria. Y al día de hoy, yo creo que lo que podríamos decir es que la Junta siempre ha apostado por garantizar la estabilidad universitaria. Es decir, es una instancia que no suele arriesgar, que suele ser en ese sentido conservadora, es decir, busca la estabilidad, porque al final pues, es la responsabilidad mayor que tienen a su cargo. Y en ese juego es en el juego en el cual la Junta tiene que tener mucha capacidad de decantar bien el proceso y de identificar a las personas que tengan la probidad, el prestigio, la ecuanimidad, la responsabilidad y la autoridad moral necesarias para poder encabezar a la universidad. Me parece que ese es más bien el corte. Hacia adentro de la Junta, por supuesto que habrán preferencias, incluso probablemente disciplinarias, ¿no? Quienes son de ingeniería, pues Sí, querrán claro. a los ingenieros, ingenieras, quienes son de abogados a los abogados, en fin, pero al día de hoy creo que podemos decir que la Junta ha logrado encontrar un equilibrio, la universidad ha logrado una estabilidad a lo largo de los años, pues que ahí está, para quien quiera mirarla, y aunque hay muchas cosas que requieren una revisión y sin duda una transformación permanente, como debe suceder, creo que al día de hoy podemos decir que la labor de la Junta de Gobierno ha sumado y no ha restado a la universidad y en esa medida al país. Que creo que es importante escucharlo de alguien como tú, que está inmerso en la comunidad universitaria, que ha sido director, que ha estado como miembro también de los investigados, o sea, que ha estado en distintos ámbitos y que incluso ha estado metido en un proceso como este hace 4 años. Ahora, cuando hablamos de los retos que se enfrentan en la UNAM, que deberán ser trabajados por el nuevo rector o rectora, hoy que escuchamos pues, los planes de trabajo de todos los aspirantes, pues hay algo que para mí ha sido una constante y es cómo atacar la violencia en general al interior de la UNAM y sobre todo la violencia de género. Sí. Eso me llama la atención mucho. Es que sí, porque son dos temas que son problemas nacionales, Así es decir, no son problemas exclusivos de la universidad, pero que están presentes en la vida universitaria. El problema de la violencia, que es algo disruptivo en todos los sentidos para la convivencia y para el tejido social, lamentablemente se presenta y se ha manifestado en distintos espacios universitarios y en particular la violencia de género. Tenemos ya varios años llevando a cabo una serie de intentos, iniciativas que ha impulsado, hay que decirlo, el actual rector para contener este problema, para evitar, digamos, los fenómenos de violencia, pero sigue siendo algo que está presente. No hemos logrado cambiar la cultura de las personas de la universidad en su totalidad hacia ser, digamos, hacia una cultura de la paz. No se ha logrado todavía, en particular en el tema de género, siguen habiendo muchas expresiones que, que lastiman la integridad, la honra, el buen nombre, la estabilidad emocional de muchas personas, en su mayoría mujeres, eso es lo que indican los datos, aunque también personas de la diversidad sexual, y en ese sentido, pues es un gran reto. Yo sí creo que si la universidad logra transformar desde su interior las dinámicas en contra de las distintas expresiones de violencia, va a hacer una gran contribución a un país que lamentablemente está muy lastimado por una multiplicidad de violencias cotidianas. Creo que es un tema, sin lugar a dudas, súper importante. Tú, me acuerdo, hace 4 años mencionaste una frase que se me quedó grabada. Dijiste cuando estabas contendiendo, la violencia es la antítesis del quehacer universitario. Totalmente. Lo sigo pensando con convicción, porque más la violencia inhibe la deliberación, inhibe el debate, por supuesto, inhibe el intercambio de ideas y genera contextos en los que el respeto está ausente. Y sin respeto no hay manera de construir ni conocimiento, ni de transmitirlo, ni de generar tampoco respuestas a los grandes problemas nacionales. Y en ese sentido, la violencia es un elemento disruptivo y que erosiona, digamos, a el tejido de una comunidad que debe de funcionar sobre la base del respeto y de la cultura de la paz. Por supuesto, coincidimos. Al ser una universidad pública, algo que también ha sido muy criticado es como la toma de espacios públicos por intereses privados, pues es algo inaceptable.
no solamente para los que hemos estado al interior de la UNAM y hemos vivido esto, sino incluso por los que lo ven desde afuera, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que sigan habiendo la toma de estos espacios públicos por unos cuantos y no se pueda hacer nada? No. ¿Qué pasa ahí? Ese es un tema que sigue siendo un lastre histórico, sí. Es decir, llevamos décadas con espacios emblemáticos tomados, como lo dices bien, por grupos que además suponemos que en el tiempo se van renovando y van cambiando, pero que impiden que en esos recintos se recree lo que se tiene que recrear, que es la vida universitaria, y que sea, como lo dices tú muy bien, que sea un espacio público para el público. Y por el contrario, son espacios que además están en varios lugares, ¿eh? Hay algunos que son emblemáticos, que siempre se mencionan, ¿no? El famoso auditorio, sí, pero sí. Hay otros en distintos recintos en toda la universidad que lamentablemente se encuentran en esa situación. Yo sí creo, de nuevo, no es fácil, pero lo decía hace 4 años y lo he leído en algunos de los planes de trabajo de las personas que aspiran hoy, yo sí creo que la dimensión simbólica de recuperar esos espacios es sumamente importante. Totalmente. ¿No? Y me parece que hay que hacerlo a través de mecanismos de negociación, a través de mecanismos en la medida de lo posible pacíficos, precisamente adversos a la violencia, pero con decisión, con contundencia y, por supuesto, con eficacia, porque lo contrario lastima de nuevo la imagen de la universidad hacia adentro y hacia afuera. Por supuesto, porque la gente que está afuera no entiende, y la que está adentro, cómo es que unos cuantos pueden apoderarse de este espacio. Totalmente. Que por supuesto es público y con todo lo que quiere decir la UNAM. ¿Qué otros grandes temas sumarías tú que hay que atender que son retos fundamentales, columna vertebral del nuevo rector o rectora de la UNAM? Mira, para mí hay uno coyuntural importantísimo, que es lidiar con la generación de la pandemia. Es decir, tenemos que hacernos cargo de que las personas que están ingresando a las aulas en los meses anteriores y en los meses actuales son jóvenes que han vivido una experiencia totalmente inusitada en un momento muy relevante de su formación y de su madurez. Estuvieron 2 años recluidos en sus espacios de vivienda, digamos, en muy distintas, digamos, circunstancias en todo el territorio nacional. A mí me parece que entender cuáles son las falencias emocionales, intelectuales y psicológicas de esa generación es un reto enorme, porque esa generación al cabo de 4 años va a estar saliendo, una parte de ella, de las aulas universitarias a la vida social y a la vida profesional en el país. Creo que ahí hay un reto grandísimo. Otro de los retos, que es más burocrático, si me lo permites, pero creo que hay que decirlo, a la UNAM le urge una revisión a su normatividad, una mejora regulatoria. Con el paso de los años se han creado procesos y mecanismos de decisión, algunos de ellos sumamente burocráticos. Y en ese sentido, creo que tenemos un problema muy grande en la universidad, que hay que revisarlo a fondo y que hay que revisarlo pronto. Ahora, una rectora en la UNAM, ¿cómo lo ves tú? Porque nos queda poco tiempo. Pues yo creo que sería interesantísimo. Hay 5 candidatas y la verdad con unos currículums muy notables. Yo creo que si presentan un buen plan de trabajo y si hacen una buena entrevista ante la Junta, pues las posibilidades, pues ahí están. Yo creo que sería interesantísimo. No ha habido una rectora en toda la historia de la UNAM. Y lo que estamos viendo hoy, lo digo sin retórica, Gaby, es que este está siendo un tiempo de mujeres. Vamos a tener 2 candidatas a la presidencia. Ya tenemos una presidenta del Instituto Nacional Electoral que va a arbitrar la contienda electoral, tenemos paridad en los distintos órganos legislativos a nivel nacional, tenemos a una gobernadora en el Estado de México que acaba de tomar posesión, es decir, es un contexto en el cual las mujeres han demostrado que tienen capacidad de dirigir, por supuesto, unas más que otras, y por supuesto que, como a todos los actores que tienen responsabilidad pública, pues tendremos nuestra opinión de cómo lo hacen, pero de que hay las condiciones y de que hay candidatas, lo hay. También hay 12 hombres y tampoco hay que subestimarlos, porque dentro de esos 12 también hay muy buenos candidatos, pero me parece que la coyuntura es una coyuntura en la cual no es inimaginable que una mujer encabece a la rectoría de la UNAM. ¿Qué cambiarías en este proceso de elección de la rectoría para cerrar? Que digas, me parece fundamental, que lo quitaría para que sea un proceso
mucho más adecuado los tiempos que requiere hoy la UNAM? Mira, en verdad no es que quiera yo abogar a favor de la Junta, pero yo creo que la Junta ha venido cambiando los procedimientos. Mira, en esta ocasión adelantó el proceso para que fuera más largo. Lo platicamos tú y yo, claro. Sí, y eso es importante. Dos, ha escuchado a los estudiantes de manera directa y a los distintos órganos colegiados de la universidad. Se ha reunido con todas las comisiones del Consejo Universitario, con la Junta de Patronos, en fin, con todas las instancias colegiadas de gobierno. Van a ver las entrevistas y se van a hacer también entrevistas televisivas, que eso no es nuevo, eso ya viene desde hace 2 procesos. Televisivas, redes sociales, radio, se está apelando a todos los medios. Sí. A todos los medios. Se está generando también un contexto que permite a las personas que aspiran estar en el foro público opinando. En fin, es una contienda creo que más abierta que en otras ocasiones. Y en lo personal, la verdad, yo sí celebro que ya las entrevistas en la Junta sean entrevistas muy sesudas, pero sean entrevistas también que tengan en un ámbito, digamos, de privacidad que permita a la Junta deliberar con toda libertad para tomar la mejor decisión para la universidad. Pues que sea lo mejor para la UNAM, porque ya hemos hablado de la importancia de la máxima casa de estudios para el país, para la construcción de comunidad, de cultura, la herencia que se tiene y mucho más. ¿Volverías a contender, Pedro? Seguramente 4 años, a lo mejor. Lo consideraré. No era la coyuntura, pero no, a mí sí me interesaría algún día volver a participar y algún día me interesaría encabezar a la universidad, pero también uno debe saber cuál es el momento idóneo, no solo pensando en ti mismo, sino pensando sobre todo en la universidad. Y tú sumas todos los días a la construcción de lo que hoy es la máxima casa de estudios. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Pedro Salazar Ugarte, quien es pues investigador de la UNAM, ya lo decíamos, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Quién mejor que él para platicarnos y dar a entender, como lo ha hecho, lo que está sucediendo en la UNAM y la implicación que tiene esto hacia afuera? Muchas gracias, Pedro. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Gaby, en verdad. Y le daremos, por supuesto, continuidad a este tema. Soy Gaby Tlaseca, gracias por habernos visto este martes. Nos vemos la próxima semana. Thank you.